Bueno, la identidad la empezamos a ver desde diferentes aspectos y acá donde voy a hacer una pausa para comentar en realidad qué es la identidad. La identidad es lo que somos nosotros mismos y cómo empezamos a formar, y a veces la pregunta es cómo formamos nuestra identidad, una palabra tan simple que tenga tanta importancia, cómo se relaciona identidad con autoestima y muchos interrogantes más o muchas preguntas que van apareciendo. El tema de la identidad es un tema que nos define. Nosotros nos identificamos, empezamos a tener una identidad propia a partir del otro. Nuestra identidad se conforma a partir de otras personas. Vamos a considerar al ser humano como un ser social. Desde que nacemos estamos en relación con los demás. Es lo que nos hace distintos muchas veces de los animales. O decir, un animal, por ejemplo, en realidad las cosas que realiza las realiza por el instinto animal, es decir, sobrevive en base al instinto animal. Un bebé, si tiene que sobrevivir, no tiene instinto. Lo único que puede llegar a hacer es llorar y la madre identifica automáticamente qué llanto es el que tiene el niño y ya sabe. Y ahí es donde se empieza a dar esa conexión tan importante del bebé y su mamá. Parece increíble. Cualquier persona está en una casa, un bebé llora y sale la mamá y dice, tiene hambre. Al ratito llora de nuevo, no, lo tengo que cambiar. Bueno, ahí es donde empieza a construir esa identidad el niño. ¿Por qué esa mamá reconoce ese llanto? Porque en realidad estamos hablando de esa conexión que tiene la mamá con su bebé, que cualquier otra persona escuche ese llanto y es un llanto simple, es un llanto que tiene el mismo significado, pero la mamá lo reconoce. Esa atención que le da al niño empieza el niño a tomar sentimientos y a saber que puede manejar y empieza a sobrevivir de esa forma. Que la diferencia recién la mostré, que el animal en realidad se basa en los instintos y los seres humanos no. A partir de que empieza a crecer el niño, empieza a construir esa identidad. Esa identidad donde por momentos se identifica con la mamá, por momentos ama a su madre, por momentos rompe con ese complejo de Edipo cuando va creciendo, cuando en realidad encuentra al padre como autoridad y empieza a ver esa figura del padre como una figura fuerte, o la figura representativa del hombre en caso de hablar de un niño, como una figura fuerte, y empieza a identificarse. Se identifica tanto con ese papá, o siendo nena se puede empezar a identificar con su mamá, y ahí empiezan los juegos típicos que hay en la niñez. El nene que tiene esas fantasías de poder llegar a ser bombero, de llegar a ser policía, la nena que también tiene las fantasías de poder llegar a ser maestra, de poder educar, de poder enseñar, y ahí empiezan a agarrar esas identificaciones. Y muchas veces nos preguntamos por qué es un día importante el día de la identidad, si generalmente son días que los pasamos, los escuchamos mencionar y no le damos importancia. Cuando el niño, el joven, empieza a construir una identidad, empieza a tener un sentido de pertenencia. Y ahí es donde quiero remarcar ese sentido de pertenencia. También es un sentido de conformidad, de sentirse alegre, de sentirse contento con su identidad, con su propio cuerpo, de aceptarse, aceptar su personalidad. Una vez que una persona, niño, adolescente, adulto, construye, termina de construir, ¿por qué digo adulto? Porque a veces hay adultos que no terminaron nunca de construir esta identidad, o en realidad tienen confusiones en base a esta identidad. Cuando somos niños, una pregunta muy básica o muy común que suele aparecer aproximadamente a los 5 o 6 años es, Ma, ¿a quién me parezco yo? Es una pregunta que es muy común. ¿Qué pasa cuando hablamos? En realidad este día tiene que ver con los hijos expropiados de desaparecidos en el último periodo militar, pero el tema de la identidad es muy vasto y también es aplicable a niños que tienen algún tipo de adopción dudosa. ¿Qué pasa cuando los chicos empiezan a preguntar, Ma, ¿a quién me parezco? Empiezan a buscar fotos y empiezan a hacer ese camino en retroceso a buscar su origen. Es porque precisamente cuando empiezan a preguntar a quién se parecen, es porque están buscando y están transformando y construyendo día a día su identidad. El niño ve a los padres como una figura omnipotente,
ve al padre como una figura, al padre o a la madre, como una figura que todo lo puede. Entonces, ¿qué va a querer el niño? El niño quiere parecerse a sus padres, quiere actuar como sus padres. Si el padre es doctor, el niño va a estar jugando a que va a ser doctor, porque quiere agarrar esa identificación. Y en esa identificación, que es algo que no lo hacemos mucho a nivel consciente, que estamos pensando todo el tiempo que nos queremos identificar, sino que pasa más por una secuencia inconsciente, es donde vamos formando nuestra personalidad. Bien, como decíamos, un hecho histórico que marca este día para tenerlo en nuestra memoria y para saber por qué pasan determinados procesos históricos. Pero también si hablamos de identidad, como mencionábamos un poco, hablar de la adopción y por qué es importante desde el aspecto psicológico, en tu rol como psicólogo, que un niño que ha sido adoptado pueda tener la contención de la familia, pueda tener, ¿por qué no?, la contención de un profesional, para ir armando esa identidad, porque hay una parte que le falta y que muchas veces los padres de crianza desconocen y por lo tanto la tarea se torna un poco más difícil. ¿Cómo podemos decirle a ese niño, bueno, vos surgís de tal familia o tenés esta historia particular si no se conoce? El niño que fue adoptado, que es adoptado, siempre lo sabe. De manera inconsciente, el niño sabe que es adoptado por distintas actitudes. Llegará a los 15 años y se enterará por sus propios medios, o a lo mejor llega a los 8 o 10 años y los padres lo sienten y ya le empiezan a comentar o le dan indicios para que pregunte, para poder contarle, según también la aceptación que vayan viendo del niño. Y en realidad siempre es bueno saber o que le comuniquen a los hijos, en realidad, que son adoptados, que le comuniquen la situación, que le cuenten y llamar muchas veces al diálogo y a la reflexión. Muchas veces este proceso histórico lo que marca es eso, es marcar cómo en determinado tiempo en nuestro país pudieron pasar estos hechos que le robaron la identidad a muchas personas. ¿Cuántas personas en realidad crecieron sin saber sobre sus orígenes? ¿Cuántas personas crecieron a través de una mentira y a la vez sospechaban o siempre tenían esa incertidumbre de qué pasaba con sus vidas? Y hoy una persona que no tiene una identidad, que no puede construir su identidad o que está en duda, lo va a empezar a llevar a todos los ámbitos de su vida.